Bienvenidas, compañeras, compañeros, a esta nueva emisión de Alternativas. Estamos abriendo el año 2026 con un rostro de esperanza, a pesar de los malos augurios que nos plantea esta agresión brutal de Trump sobre el hermano pueblo de Venezuela. Tenemos a Verónica Esforcín, doctora en comunicación, socióloga, militante, docente de la Universidad Nacional de La Plata, con quien vamos a conversar de esta nueva dimensión que está adquiriendo no solamente el capitalismo como tal, sino la forma de construcción de subjetividades que las nuevas tecnologías nos están planteando. Muchísimas gracias, bienvenida, Verónica. Hola Pedro, un gusto estar de nuevo en este canal, en este streaming. Y bueno, un saludo a toda la audiencia que seguramente nos va a estar mirando a lo largo del tiempo. Oye, ya estas acciones tan descaradas del imperio muestran los niveles de desesperación estructural en las que se halla el eje angloamericano. Es decir, es echar a la basura una construcción no de décadas, de siglos, ¿no? En los que el capitalismo se arrogaba esta promesa de la modernidad, de la racionalidad, de la justicia, del respeto al derecho internacional. Y bueno, todo eso de ahí se está desmoronando como la verdadera farsa que ha sido ya desde hace algún tiempo, pero que ahora no respeta límites. Al mismo tiempo, tiene a su haber ahora unas tecnologías que le permiten tener una capacidad de control de la gente tan sofisticadas, tan pormenorizadas, que nos definen una situación en la que parecería que la protesta, parecería que la resistencia, la disidencia, son totalmente fuera de juego. ¿Cómo ves vos las cosas? Bueno, primero, por supuesto, toda mi solidaridad con el pueblo de Venezuela. Me parece que estamos en un momento a nivel latinoamericano que es bisagra. Creo que es muy importante que América Latina esté alerta, esté movilizada, esté unida, porque se ha violentado la soberanía, ¿no? No solo de Venezuela, sino de toda la región. Hay que ser conscientes que este es un momento de mucho peligro para nuestra región y bueno, esperemos que la diplomacia de los pueblos también actúe rápidamente y nos podamos no solo movilizar, sino pronunciar y hacer todas las acciones que sean necesarias para exigir que el presidente de Venezuela sea restituido. Este, y bueno, Pedro, como vos decís, son tiempos realmente muy complejos, no hay nada más peligroso que un imperio en decadencia, que un imperio en crisis. Nosotros estamos muy cerca, ¿no?, de ese imperialismo occidental, representado, podríamos decir, en Estados Unidos, también en Inglaterra, también en Israel, pero nosotros somos para ellos su patio trasero, ¿no?, el patio trasero de Estados Unidos, y es un imperialismo que está en crisis estamos atravesando dos tipos de crisis, ¿no? Una crisis sistémica del capitalismo, una crisis civilizatoria que abarca más tiempo, y a su vez en paralelo estamos viendo el crecimiento de una alternativa que está representada en China, que son los BRICS, que están proponiendo también otro tipo de ecosistema en términos de tecnologías. Eh, y como tercer factor, podríamos decir que en paralelo a la crisis y en paralelo a la emergencia de una nueva posibilidad de un orden internacional que propone China, estamos atravesando un gran desarrollo tecnológico, un salto tecnológico. Todo eso se da a la vez. Bueno, la revolución industrial también implicó un cambio de modo de producción en donde se transformó el régimen de acumulación y también cambiaron las potencias, ¿no?, que ordenaban justamente el orden internacional. Un poco lo que venimos trabajando, no solamente yo, sino junto con otros investigadores, es, bueno, ¿cuál es el sujeto y la subjetividad que necesita esta nueva forma de capital
para sobrevivir, para incluso diferir su propia crisis civilizatoria, tratando de justamente construir subjetividades que les sean funcionales. La decadencia es total, la decadencia no se va a frenar, pero sí tienen, como vos bien decías, un desarrollo tecnológico que les permite condicionar la organización social, les permite que hoy por hoy la resistencia no se organice de la misma manera que lo veíamos cuando se organizaba, por ejemplo, en los 60 o en los 70, frente a una intervención militar o frente a situaciones de agresión concretas por parte de, en este caso, de Estados Unidos. Entonces, en la actualidad lo que vemos es un sujeto mucho más, si se quiere, emocional. Ahora vamos a ir, ¿no?, a sus características, que tiene que lo primero que hay que, me parece, problematizar es que lo que cambia es la relación entre el capital tecnocrático y el individuo. Podríamos decir entre el capital y el trabajo, ¿no? Pero hoy hay una relación directa entre el capital tecnocrático, es decir, entre las grandes corporaciones tecnológicas y un individuo que a su vez es trabajador, pero que también es consumidor y es dador de datos, ¿no? Es el capital teniendo la capacidad de apropiarse de la naturaleza humana, de apropiarse de algo que nos constituye como seres humanos, que es la comunicación. O sea, nosotros sobrevivimos en comunidad. El ser humano es imposible que sobreviva aislado, que sobreviva de manera aislada o solo. Bueno, esta apropiación por desposesión de la comunicación de los seres humanos es una nueva capacidad que ha desarrollado el capital a partir de su desarrollo tecnológico en las últimas décadas. Ya estamos hablando de los últimos 20 años, ¿no? Esto no es algo nuevo, esto ha sido progresivo. Es decir, los desarrollos tecnológicos en el mundo occidental se han puesto al servicio de su geopolítica y de la industria y de lo militar. No hay, esto ya es algo que lo digo en todos los videos o en todas las charlas que tenemos, por supuesto que no existe una tecnología neutra, sino que la tecnología y el medio ambiente tecnológico en el cual nosotros habitamos y constituimos nuestra subjetividad en la actualidad es un ambiente tecnológico construido en una cultura anglosajona, en el desarrollo de un modelo neoliberal, pero un modelo neoliberal ya en crisis, porque las corporaciones de software como Alphabet, como Meta, como inclusive también hay que hablar de TikTok, pero bueno, Apple, todas esas grandes corporaciones, las Big Tech, se desarrollan a partir de 1990 en adelante, incluso Microsoft, ¿no? Entonces, estamos hablando de que se desarrollan cuando ya hay un neoliberalismo que ya empieza a entrar en decadencia, sobre todo a partir de los años 2000, de la crisis de las burbujas de las .com, ¿no?, de la caída de las Torres Gemelas, y que va subordinando todo este desarrollo de software, de programas y todo este desarrollo corporativo a la necesidad de condicionar las formas de estar en el mundo, que es ni más ni menos que las subjetividades de los seres humanos. O sea, a partir de construir este sistema que algunos autores llaman capitalismo de la vigilancia o tecnofeudalismo, que es un sistema en el cual se extraen los datos de cada uno de nosotros, pero también los datos de los países que quedan subordinados en este orden internacional. Datos de los países, estamos hablando de datos climáticos, datos geográficos, datos de las grandes empresas, datos del Estado en sí, de su aparato de seguridad nacional, ¿no? Esta capacidad de apropiación de los datos
que es posible también gracias a la apropiación del conocimiento, ¿no? Previo por parte de esta nueva forma de Sí, capital tecnológico. es un ámbito, es una tecnosfera que ya no solamente rompe el ámbito que mencionabas, ¿no? De la producción, ya no hay límites entre producción y consumo, hay lo que algunos llaman los prosumidores, ¿no? Si al consumir estamos produciendo a su vez datos que generan, se vuelven tremendamente rentables para los que manejan, para los que minan los Claro, datos, sino que claro, también estás rompiendo los límites entre lo que sería la economía, de lo que sería la política, de lo que sería la geopolítica, el tema militar, el tema policial, lo psicológico con lo ideológico, con lo jurídico, es decir, ahora es una mezcolanza de todo, ¿no? Es decir, el desenfreno del capital ha atravesado todas las fronteras, y no solamente las nacionales, no solamente las de la producción, no solamente las de las distintas esferas de la vida pública, sino que ha penetrado ya al alma humana. Y ese es un tema gravísimo, ¿no? Porque ujú, con esa perspectiva resulta todavía más brutal el hecho de que haya tenido que recurrir al garrote, el imperio, ¿no es cierto?, con recursos que se suponía que habían sido superados hace más de 100 años. Pero tal es el nivel de desesperación que contando con todo esto, tiene que hacerlo. Ahora cuéntanos, cómo más o menos ubicas vos que, y esto viene, sí, disculparás que yo soy economista, desde el lado de la oferta, ¿no? Es decir, de lo que ellos desde la producción, desde la lógica del capital, están ofreciendo. Ahora, desde el lado de la demanda, desde el lado de cómo la gente aprehende, cómo la gente vive esas nuevas posibilidades de consumo, se presenta la situación más allá del tema de la novelería, digamos, de tener el último gadget, y más bien va configurando una, como vos mencionabas, una forma de estar en el mundo. claro, claro. A ver, al romper todas las viejas instituciones de la modernidad, como vos decís, ¿no? Rompe el Estado, rompe la sociedad civil, es decir, la escuela, los medios de comunicación, rompe los partidos políticos, rompe también el sujeto y la subjetividad de la modernidad. Hoy se está instalando otro sujeto y otra subjetividad acorde a las nuevas relaciones de producción. Eh, entonces, yo diría que no solamente es cuando consumimos que se roban nuestros datos, sino cuando vivimos. O sea, la vida misma, porque de vuelta la vida es en comunidad y la subjetividad se construye en comunidad, es el estar en el mundo, pero el estar con otros, ¿no? Es en ese, por eso el capital ha logrado avanzar sobre la naturaleza humana. Hay algunos extremistas que hablan que esta forma de capital no está construyendo sujetos, sino que está construyendo directamente objetos, ¿no? O sea, se termina con la capacidad que teníamos propias de las subjetividades, que es la capacidad de simbolizar, que es la capacidad de tener un lenguaje, que es la capacidad de tener experiencias corpóreas, corporales. Digamos, todo eso era en la modernidad lo que nosotros definíamos como subjetividad, como ser sujetos, es decir, estar atravesados por una experiencia material concreta, comunitaria, que bueno, después fueron las sociedades, digamos, pero es comunitaria, es la familia también en su núcleo primario, y esto lo viene a romper, lo rompe porque primero hay una disociación entre la práctica corporal, diría Dussel, entre el cuerpo sufriente, ¿no? La experiencia de las víctimas en América Latina, podríamos decir, o la comunidad de las víctimas, hablaba Dussel. Esto lo viene a romper y a instalar otra institucionalidad, porque no existe el vacío, no es que se rompen las instituciones de la modernidad y aparece un vacío, no, se está instalando una nueva institucionalidad, que es la institucionalidad de las corporaciones privadas a través de las redes sociales y de las aplicaciones y de todas las propuestas tecnológicas que hoy tenemos, del chat GPT, de los programas para que vos puedas hacer videos, puedas hacer imágenes, ¿sí? O sea, todo este ecosistema tecnológico anglosajón que se nos propone empieza a ser un ecosistema en donde el sujeto construye su propia subjetividad, pero que en una relación directa con el capital. Ya no hay mediaciones como había antes. La familia,
la escuela, el Estado. Hoy a un joven, a un chico, una chica, lo que pasa en la escuela, la verdad que lo tiene sin cuidado. Libidinalmente incluso lo que pasa en el aula de manera material lo tiene sin cuidado porque está mucho más pendiente de los me gusta que tiene en su propio celular, de lo que dialoga con el chat GPT. Probablemente el mundo Ya, del hogar y el mundo de la escuela pasan a un muy segundo plano frente a lo que es lo que le ofrece el celular y la tablet, ¿no? bueno, pero por eso viéndolo en términos de relación capital-individuo, ¿no? Como abstrayéndonos en su forma estructural. Esa es una relación de poder, es una relación estructural y es lo que necesitó construir el capital tecnocrático corriendo, y como vos decías antes, rompiendo, corriendo, poniendo más en crisis las viejas estructuras de las burguesías o las viejas estructuras propias del capital industrial. Ahora se necesita una nueva estructura, ya no, ni siquiera son necesarios los partidos políticos, lo vemos en América Latina, ¿no? Aparece un candidato, aparece el partido, yo le llamo el partido de la inteligencia artificial, es decir, aparecen los bots, aparecen los trolls haciendo campaña, ¿no? Miles y miles de mensajes que nos llegan por todas las redes, por WhatsApp, por Instagram, por todas las redes que manejamos, que son muy poquitas lamentablemente, y nos bombardean con ideologías y con una mirada del mundo acorde a ese candidato. Y bueno, yo siempre digo, acá en Argentina Milei existía antes que Milei, ¿no? Los valores y la ideología se instalaron previamente con también hay que decirlo, con esta alianza con los medios tradicionales, pero fundamentalmente con la campaña mediática hecha en redes sociales. Vos hablabas con los más jóvenes y el único candidato que conocían era Milei, ¿no? Bueno, entonces, como vos decís, ¿qué pasa de nuestro lado? ¿Qué pasa del lado de la demanda? ¿Qué pasa del lado del sujeto? Bueno, lo que estamos viendo es que es un sujeto, primero, que ya hay que decir que ya van varias generaciones, por lo menos estamos hablando de entre 2 y 3 generaciones que habitan este mundo digital, tecnocrático, de corporación privada. Los que hoy tienen 30 años ya no significan lo que es el Estado y lo público como lo significo yo o como lo significas vos, porque su vida se ha desarrollado dentro de una corporación privada. Y a mí me sorprende, yo doy clases en la universidad, cuando yo les explico que la universidad es el Estado, es parte del Estado, es lo público, que en lo público nosotros lo habitamos todos los días, no lo pueden creer. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que comprender es que ese sujeto resolvió su cotidianidad y resolvió también, y tiene un lazo libidinal afectivo con el celular y con lo corporativo y privado tan fuerte que el Estado aparece en un segundo lugar. El Estado es lo viejo, el Estado es lo que te coacciona, lo que te disciplina, ¿no? Está como en un modo de poder anterior, porque esto es un nuevo modo de poder. No es ni el poder, ni el biopoder de Foucault, ni el poder disciplinar anterior del capital industrial. Esto es una nueva forma de poder. Es el poder que el filósofo, por ejemplo, Byung-Chul Han, lo trabaja, que es, bueno, yo soy mi propio jefe, yo me autoexijo, El pero yo psicopoder, también la psicopolítica. psicopoder o poder cognitivo también, algunos hablan de eso, creo que estamos dando todavía, como está todo en movimiento, hay que seguir buscando, ¿no?, definiciones. Pero el nuevo poder se establece porque hay una nueva relación entre el capital y el trabajo, ¿no? Porque recordemos que el panóptico de Foucault, ¿no?, donde él desarrolla su teoría del poder que todo lo ve y que puede ordenarlo a partir
después va por el biopoder, ¿no? Pero ese panóptico que él muestra, primero fue una necesidad económica de disciplinar a los campesinos rusos, ¿no? Existió por el propio, creo que era el hermano de Bentham, ¿sí? Que fue contratado para que discipline a los campesinos rusos, porque eran tremendamente indisciplinados, y para que funcionen en una estructura más fabril, más industrial. Entonces, acá también tenemos que pensar, si el capital es financiero y es especulativo, tecnocrático, pero es especulativo, es decir, no tiene un modelo económico que ofrecernos, lo que va a construir no es un ser trabajador disciplinado, sino es un sujeto que piense lo menos posible, que sea lo más descartable posible y que sea adicto, ahora vamos a problematizar todo esto, ¿no? Pero que sea un sujeto adicto a las tecnologías y que le sirva para lo que hoy necesita, que es el desarrollo tecnológico en la competencia con China. Entonces va a ser un sujeto adicto a las redes sociales y dador de datos de manera permanente. O sea, eso se subordina al ser trabajador, ¿no? Perdón, el ser trabajador queda subordinado al dador de datos, por eso se habla de tecnofeudalismo. Parece que volvemos a un momento feudal, a un momento de apropiación de un nuevo terreno, el terreno de lo digital y el terreno de los datos. Hay un terreno nuevo que se descubre y que descubre esta oligarquía tecnocrática, que es el terreno de los datos y de la naturaleza humana, y lo descubre porque tiene la capacidad también de apropiárselo. Entonces, bueno, lo que aparece es una relación oligarquía, feudalismo, ¿no? Que construye un nuevo feudalismo, o la aristocracia, que es la tecnocracia, y del otro lado, en vez de siervos de la gleba, aparecen dadores de datos, ¿no? Como forma de organizar del capital. Esto se logra en las sociedades también poniendo en el centro de lo social a la tecnología como algo fetichizado, como algo mágico, como algo petrificado. Una tecnología que fácilmente todos podríamos comprender cómo funciona, un algoritmo, ¿sí? Un algoritmo en donde un programa matemático al cual se le cargan una cierta cantidad de datos, tiene más o menos capacidad de resolución, puede ser de redes neuronales o no, y cumple un objetivo. Eso puede ser un poco más complejo, menos complejo, digamos, pero es algo que toda la sociedad podría entender, se oculta justamente para que aparezca este nuevo Dios. Yo hablo de que antes era el Dios dinero, no es que el Dios dinero dejó de existir, pero hoy es el Dios tecnología, ¿no? Yo existo gracias a que existe la tecnología. A la tecnología le pregunto cómo llegar a tal lugar, ya no me vinculo con el vecino preguntándole cómo llego a tal lugar, sino que uso el GPS. Al chat GPT le pregunto absolutamente todo, al chat GPT le pregunto todo, incluso esta situación actual en donde yo me analizo con el chat GPT, peligrosísima, ¿no? Ya hubo casos de muchos suicidios por instigación propia del chat GPT ¿En a un serio estás hablando? colaborante. Discúlpame, no sabía yo ese detalle. Por Sí, insinuación del chat GPT que hace de analista, de psicoanalista. claro, se está usando mucho, que también lo hablamos, yo tengo muchas amigas y amigos psicólogos, ¿no? Hoy una consulta con un psicólogo en Argentina, por ejemplo, es carísimo, es muy caro. Entonces, frente a una crisis económica, un adolescente deprimido, ansioso o cualquier persona deprimida, ansiosa, prefiere preguntarle al chat GPT qué hacer, que no tiene acceso al sistema de salud, un sistema de salud cada vez más privatizado. Ahora, el algoritmo detrás del chat GPT sabemos que siempre te va a autocomplacer, porque está
está organizado en función de la autocomplacencia y de que vos te encierres en tu propia burbuja de autopercepción, al igual que las redes sociales. Entonces, generan situaciones, acá lo estoy buscando, bueno, de promoción del suicidio. Qué bárbaro. Aunque parezca película, ¿no? Aunque parezca esta Pero se serie quedó, Black Mirror, el Black Mirror se quedó corto con respecto a esto. se quedó corto. Generan, según un informe de Microsoft, del propio Microsoft, que es OpenIA, generan psicosis, idearios suicidas y apego emocional. El contacto permanente con ChatGPT, ¿sí? Principalmente por esto, porque es un algoritmo que está programado para complacer. O sea, vos le vas a preguntar sobre una... Si vos hablas con un amigo no te va a decir lo que vos querés escuchar, te va a decir otro punto de vista, con otra subjetividad distinta a la tuya, es el otro, en términos de Lacan diríamos que es el otro en minúscula, ¿no? Son los otros que forman la comunidad y que entre todos también se construía subjetividad. Acá la tecnología aparece como el otro con mayúscula, el que te dice lo que tenés que hacer. Y ahora vamos a ver también por qué yo coincido con esta tesis, que no es una tesis mía, que todo este medio ambiente tecnológico se va constituyendo como el gran otro digital y de nuestro lado nos va teniendo mucha más capacidad de construir subjetividades que la comunidad, ¿no? Es una apropiación de la construcción de subjetividades que antes se hacía en comunidad, que antes se hacía en familia, que antes se hacía en la escuela, en los sindicatos. Bueno, ahora se hace a través de la tecnología, pero para eso la tecnología se tiene que fetichizar, si no, no se puede constituir como el gran otro. Por eso en el centro de las sociedades, esto en la ONU, ¿no? La sociedad del conocimiento, que es terrible esta línea, la sociedad del conocimiento, ¿no? Que toda sociedad tiene que adquirir la tecnología para ser más democrática, para ser más igualitaria. Esta línea la promueve la ONU desde hace más de 20 años y hemos visto que la tecnología se ha desarrollado, las sociedades han adoptado de estas tecnologías y ninguna sociedad se ha vuelto más democrática, ha habido redistribución de riqueza, ha habido más igualdad en lo más Y mínimo. que ese ha sido un cuento en el que han caído inclusive intelectuales de izquierda, ¿no? Es decir, o de esta Exactamente. izquierda postmoderna que compran toda esta noción liberal, digamos, de tecnocrática, liberal, una modernidad que estaría, o posmodernidad que estaría cumpliendo todas tus emancipaciones, todas estas pequeñas emancipaciones a las que se puede, que es lo más que se puede aspirar. Y entonces el tema de la sociedad de conocimiento se convirtió en un fetiche, que incluía el hecho de que ya nuestros países no tienen por qué desarrollarse, eso es una cosa del pasado, porque lo único que hay que hacer es acceder a esta tecnología, pagando la patente a Microsoft, pagando la patente a OpenAI y esas cosas, Generando deudas, ¿no? generando deuda. Porque eso es todo en dólar y generando también aumento de las deudas externas. Eh, o de la erogación de dólares. Bueno, esta tecnología hoy es el nuevo Dios. Eh, y para eso se nos presenta de esta manera mística. Nosotros hicimos un trabajo el año pasado en la ciudad de La Plata, en el Gran La Plata, con jóvenes en varios clubes. Y estos jóvenes, cuando se le preguntaba qué era la inteligencia artificial, muchos decían que era una persona que contestaba cuando vos le hacías alguna pregunta, ¿no? Que era ChatGPT. Bueno, es una persona sentada contestando las preguntas que vos le haces. O sea, a ese nivel de analfabetismo Jóvenes de qué edad estamos hablando? adolescentes, ¿no? Que supuestamente se manejan con la tecnología, ¿no? Siempre decimos, no, los jóvenes hoy se manejan con la tecnología. Bueno, estos jóvenes son de bajos recursos, pero en general, salvo quizás algún sector de clases medias o algún sector universitario,
pero en términos masivos, también por la vida que estamos llevando, que nadie tiene tiempo para detenerse a entender cómo funciona ChatGPT, o nadie tiene tiempo para ponerse a pensar por qué es peligroso que una empresa te escanee el iris y a cambio de unos pocos dólares y que se lleve tu identidad. O sea, ¿no? Porque también, digamos, esto no lo podemos, de vuelta, no lo podemos separar de la crisis económica estructural en la que estamos hoy sometidos como países, ¿no? Entonces, esta tecnología, al pasar a ser el centro de la escena en las sociedades, va desplazando lo humano, va desplazando la vida en comunidad, y nosotros pasamos a construir nuestras subjetividades adentro de estos ecosistemas tecnológicos que no los entendemos. Que por eso, digamos, se nos presenta como parte de, Bauman diría, ¿no? Como lo natural, como lo dado, se nos presenta de esta manera y no es violento. Porque la pregunta sería también, ¿por qué no nos resulta violento que una empresa se lleve todos nuestros datos y con esos datos nos ofrezca, por ejemplo, bueno, no sé, la comida que queremos, porque nos muestra ese bienestar, ¿no? Que nos está Ese adivinando, siempre bienestar. está un pasito más adelante de nosotros y nos conoce más que nosotros mismos, porque nos está diciendo cuál es el video que queremos ver, cuál es la música que queremos oír, cuál es el tour que queremos, que quisiéramos hacer, cuál es la ciudad que quisiéramos visitar, es decir, el plato que queremos comer, es decir, es un nivel de control brutal que mucha gente se siente cómoda, ¿no? Yo diría que las sociedades se sienten muy cómodas, y la pregunta es por qué esto no se nos presenta como algo violento. Yo siempre doy el ejemplo, acá hace ya 2 años se hizo un censo y el Estado hizo un censo acá toca cada 10 años hacer el censo nacional, y los medios de comunicación salieron a denostarlo, salieron a decir que, bueno, que el Estado se iba a quedar con nuestros datos, que iba a ser la ANSES, que es el organismo público que antes tenía los datos. Obviamente no existe país que sin los datos, digamos, un país no puede proyectarse, no puede planificar, no puede tener política pública, ¿no? Pero bueno, fue totalmente denostado, nadie quería hacerlo al censo, y yo lo problematizaba en los cursos, en la universidad, diciendo, esto nos resulta violento porque proviene del Estado, que es una institución de la modernidad, y no nos resulta violento que una corporación como Microsoft o como Apple o como Meta se lleve nuestros datos de manera permanente. Claro. Y lo O sea, mismo, eso lo oye, yo creo naturalizamos. que es importante para nuestra audiencia ecuatoriana. Acordémonos que aquí en el Ecuador también boicotearon el censo, ¿no? Esto es un esfuerzo Claro. gigantesco que es indispensable, y diría, no solamente para el Estado, para la planificación de las necesidades de camas en los hospitales, de alcantarillado, de agua potable, de electricidad, de carreteras, de todo, sino también para la propia empresa privada, es decir, para hacer los estudios de mercado y toda esa situación. Pero está totalmente boicoteado ahora precisamente en el marco de una campaña mundial que es la típica de ladrón que grita señalando la vereda de al frente, el ladrón para despistar al que Claro, acaba de robar. Porque lo que quieren claro. decir es que quien está robándonos los datos, quien está vigilándonos es el Estado o es China, ¿no? O es Rusia. Pues sí, Entonces ponen al claro. malo, construyen un villano, lo ponen lejos para que nos descuidemos del hecho de que cotidianamente los bancos, ya los bancos aquí en el Ecuador ya varias veces se les ha trincado, digamos, vendiendo nuestros datos. Las compañías de seguro de salud también están vendiendo nuestros datos, los más delicados. Imagínense lo que significa el que estén circulando los datos en términos de cuestiones discriminativas, en términos de los grandes negocios que pueden hacer las aseguradoras, las compañías farmacéuticas. En fin, estamos hablando ya de una situación de hechos consumados, pero le quieren echar la culpa al Estado, le quieren echar la culpa a China, le quieren echar la culpa a Irán, ¿no? Ujú. Justamente como una coartada para continuar penetrando en nuestras vidas. Claro. Bueno, acá no nos tenemos que olvidar que, a ver, Peter Thiel, que es un gran financista del Silicon Valley, de muchas empresas del Silicon Valley,
junto con Elon Musk y junto con otros fondos de inversión, lo que quieren es el achicamiento del Estado, ¿no? Que el Estado solamente tenga 2 o 3 funciones y constituirlo como una gran empresa privada, ¿no? Diríamos como una startup, como esas empresas de tecnología. Eso es a lo que se aspira a nivel latinoamericano. Acá en Argentina lo estamos viendo, como hay una denostación permanente de las funciones del Estado, un bastardeo permanente de las funciones del Estado, justamente para que avance lo privado y que incluso el Estado mismo se vaya convirtiendo en una empresa, en una sociedad anónima, ¿no? En su forma de funcionar. Ya no existe la negociación, las paritarias con los trabajadores del Estado, ¿no? Sino que se tienen que amoldar como si fueran parte de una empresa privada con De los una códigos de corporación. una Bueno, empresa y en el caso privada. de Peter Thiel, esto que mencionas, además, es que con Palantir para nuestra audiencia, para que Para puedan ti, seguir sí, en el internet, podrían googlear este mismo momento. A propósito, no es posible estar fuera del sistema. Googleas y ya estás dentro de los mismos monstruos. Palantir es una empresa que está vinculada, probablemente estuvo vinculada en la agresión a Venezuela, por ejemplo, ¿no? Probablemente estuvo vinculada a los fraudes electorales que se han hecho ya en varios países de América Latina, entre ellos el Ecuador, Honduras. Probablemente, ¿no es cierto?, está involucrada en todas las guerras, la de Ucrania, el exterminio en Gaza. Es decir, la vinculación de estas nuevas tecnologías con el complejo industrial militar, con toda la corrupción de los sistemas financieros, es tan íntima, ¿no es cierto?, que es dificilísimo poder distinguir dónde empieza y dónde acaba los tentáculos de este nuevo pulpo. sí, sí, eso es algo que también yo discuto mucho. Hay algunos autores que dicen, bueno, ahora estas empresas están siendo parte de la industria militar estadounidense. Desde mi punto de vista, desde que nacieron son Claro. parte de la industria militar Crearon el mito, estadounidense. en algunos casos hasta con película, de que eran unos Exactamente. muchachos despistados, Del todos llenos de un garage, ¿no? Que en pool, el ¿no es garage cierto?, hacía. que inclusive Claro, votaban la universidad y que, imagínense, a qué muchacho que vota la universidad le van a permitir tener estos secretos tan delicados, a qué muchacho le van a permitir tener acceso a fondos, ¿no es cierto?, ilimitados para poder seguir claro. creciendo como han podido crecer estos. Con el agravante de que en el caso específico de Palantir, no está de más poner una notita al pie de página. Este señor tiene las más distópicas pretensiones, ¿no? Es decir, con unos sueños de transhumanismo, de Sí. eliminación de un segmento de la humanidad, un segmento masivo de la humanidad, porque están sobrando, y con claras alusiones satanistas, ¿no? Sí, eugenismo, sí. Ellos, digamos, es todo un grupo, ¿no? Es todo un grupo que a veces no hay que nombrarnos para que no cierren los canales, pero es todo un grupo bueno, que están yendo por el Estado de Estados Unidos, así que no poca cosa, ¿no? Imaginemos, ¿no? Que si participan de las guerras, ya está comprobado que Starlink, la red de satélites de Elon Musk, participó en Ucrania y también está conveniado con Israel, ¿no? Con el genocidio en Gaza. Ahí también hay que ver todas las tecnologías que se han desarrollado a partir de el genocidio en Gaza, esto que siempre que decimos y que hay que repetir, lo de Gaza fue un experimento que en términos de tecnología sirvió para apuntalar toda la tecnología en términos militares, por ejemplo, el software para que los combatientes puedan, digamos, no tener estrés postraumático cuando van a terreno, y un conjunto de desarrollos tanto de hardware como de software que se Bueno, hizo a y de partir identificación, no de la solamente invasión. de rostros, sino de formas de caminar, de siluetas, Sí, que bueno, también involucra patrones de desplazamiento, de abastecimiento de los alimentos básicos, y esto incluye a niños, esto incluye a mujeres, ancianos, ¿no? Es decir, es un exactamente. Si control vos lo haces en un videojuego, lo podés hacer después en la realidad, ¿no?
están trabajando en eso, en cómo esto manipulando no solo el circuito de dopamina, sino manipulando en términos neurológicos a los soldados, pueden cometer atrocidades sin que después les quede estrés postraumático. Eso se hace a través de software de inteligencia artificial, ¿no? Y Sí, sí de vale la realidad pena aumentada. mencionar que otro personaje judío, Hannah Arendt, escribía hace más de 50 años La banalidad del mal, haciendo referencia a la orden de comando y control de la burocracia como un elemento, digamos, casi aburrido, ¿no? Frío, aburrido, mecánico, de esta, digamos, expresión beberiana de la racionalización al máximo de trámites deshumanizados que de alguna manera eliminaban responsabilidades en este proceso del genocidio judío durante la Segunda Guerra Mundial. Pues qué paradoja de Totalmente. la historia, qué cosa tan cruel que sean los propios judíos, los propios sionistas, los que utilicen esa situación ahora poniéndole, ya no solamente la frialdad de la tecnocracia, sino poniéndole todo el picante de la dopamina, del manejo de los circuitos, de todo lo que plantea las neurociencias, todos los avances de las neurociencias se las utilizan no para resolver los problemas de la humanidad, para resolver los problemas del dolor de la gente, sino que al contrario se utiliza para potenciar la maldad humana. Bueno, entonces pensemos en la política como la continuidad de la guerra, ¿no? Y pensemos en estas nuevas instituciones que se instalan, que construyen estos medioambientes digitales, ¿no? Volviendo a la subjetividad nuestra, ¿no? ¿Qué pasa con nuestra subjetividad Pero en ahí este si vas a pasar a capitalismo? este otro capítulo, yo quisiera que Vale. repasemos un poquito, retrocediendo un poquito, pero retomando simplemente para ir orientando. Cuando hablábamos desde el sujeto, ¿no? Así, algo mencionaste, pero a ver si pudieras hacer un mapeo de los distintos estratos. Primero por el lado etario, ¿no? Es decir, las distintas generaciones. Es decir, yo creo que sí, son las dos, tres últimas generaciones que más directamente están involucradas, pero creo que la más reciente está viviendo estos cambios tecnológicos de una manera mucho más absorta de lo que pudieran haber hecho la gente que tiene más de 30, 40 años, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, por estratos sociales. Y yo te diría una tercera dimensión de clasificar, de mapear, que sería la relación entre centro y periferia. Buena parte de estos estudios se hacen en el centro, pero no nos damos cuenta que las principales víctimas, por ejemplo, casi en lo inmediato, hay un estudio de la OCDE que te habla de que entre este año y el 2030 van a haber 50 millones de despidos por la inteligencia artificial. Pero lo que no te dicen es que la concentración de los despidos va a darse, la destrucción de puestos de trabajo se va a dar sobre todo entre las plazas de trabajo calificado en la periferia y en la semiperiferia. Países como la Uh -huh. Argentina, dentro del Ecuador, ¿no es cierto?, lo que sería el norte del sur, o sea, las partes, los segmentos más beneficiados, más dinámicos del mercado laboral en el Ecuador serían los principales golpeados precisamente por el despliegue en extensión y en profundidad de estas nuevas tecnologías. Así que si pudieras hacerte un pequeño mapeo, que yo creo que sí vale la pena el diferenciar, ¿no? El hecho de que acá tenemos un fenómeno global, pero hay importantísimas diferencias y una gradiente de dificultades muy, muy serias, ¿no? Bueno, si comenzáramos pensando la subjetividad del joven latinoamericano, de la joven latinoamericana, lo que estamos viendo es primero esta ruptura del tiempo y del espacio, ¿no? Esto ya se viene observando también desde hace más de 10 años. Teniendo como parámetro esto que vos decís, que es un poco lo que me parece que también intentaba marcar, ¿no? Este capitalismo que no tiene propuesta y que en un proceso de revolución tecnológica va a dejar cada vez más desclasados y más desposeídos. Bueno, en ese marco estamos viendo que la subjetividad que se va construyendo es una subjetividad que no está preparada para la producción, ¿no? Se rompe el tiempo y el espacio, por lo tanto,
los jóvenes ya no ven una película, por ejemplo. Una película les resulta demasiado larga. Una hora y media de estar sentados manteniendo la atención ya resulta demasiado largo. Esto se logra con el uso de las redes sociales de manera permanente, en donde en 30 segundos parece que hay que explicar todo, ¿no? Los videos tienen que durar solo 30 segundos. TikTok también es parte de eso, en el del lado occidental, ¿no? Todo dura 30 segundos. Entonces ahí hay una incapacidad, eso va generando, ¿no?, una incapacidad de poder tener comprensiones racionales más estructuradas, que necesitan más tiempo. Otro fenómeno que estamos viendo es cómo se ha disparado el tema de las apuestas en los jóvenes. Acá en provincia de Buenos Aires ya se está empezando a regular el uso del celular en las escuelas. Brasil está haciendo vanguardia en ese sentido, ya prohibió el uso del celular en las escuelas, porque en las escuelas mismos los chicos estaban todo el tiempo apostando. Ahí hay algo también inducido desde las redes sociales, que es esto de el dinero ya, el dinero sin pasar por un proceso productivo. Antes a los jóvenes vos le decías qué quería hacer en la vida y te decían, bueno, podía hacer alguna profesión más liberal o menos liberal, pero querían tener algún tipo de profesión para ganar dinero. Hoy no se está ese joven ya no tiene ese tiempo de pasar por un proceso de formación para luego ser un trabajador y tener dinero. Hoy el joven piensa en la timba, en apostar, en cuál es la aplicación que me da más rentabilidad, si lo pongo en Mercado Pago, lo pongo en las distintas aplicaciones que hay en América Latina, que te dan financiamiento día a día. Ya pensar en tener un plazo fijo a 30 días, ya los jóvenes, eso no existe más, ¿no? Y que el paralelo en Entonces, países como el Ecuador, desgraciadamente, y probablemente en algunas villas allá en Argentina, alta adrenalina y dinero fácil es el sicariato, ¿no? bueno, tal cual. Bueno, la estructura de narco también es otra forma de destruir una generación, ¿no? O sea, y ahora describamos en profundidad cómo es este sujeto, esta subjetividad de un capitalismo en decadencia, ¿no? De un capitalismo que, como vos decís, que lo único que va a hacer es concentrar más rentabilidad, romper el aparato productivo, es decir, generar excluidos. Bueno, por un lado, digamos, estos chicos adictos a las apuestas, ¿no? Estamos viendo a una generación que está siendo adicta a la tecnología, pero también está empezando a tener una mentalidad de timba financiera, una mentalidad ya no de trabajador, Timba, ¿no? traduce al español, por favor. Timba quiere decir ruleta o una lotería, alguna cosa así. Claro, acá se dicen los que apuestan en los que juegan a la bolsa, Ya. los que juegan a la bolsa es la timba, ¿no? Es el timbear, el apostar a que una Especular. acción crezca o a que. Bien. Entonces, esos chicos hoy están pensando cómo la plata que tienen, que la plata se la dan los padres, eso se la dan los tíos, esto lo hemos visto en estas investigaciones que hemos hecho, se la da la propia familia, la plata, y se la dan al chico porque el chico entiende de tecnología, entonces que sea el chico el que apueste. Entonces se apuesta en los partidos, en las aplicaciones, no quiero ni dar nombres, son un montón, pero que aparte, digamos, todas estas aplicaciones están por fuera de la ley, la mayoría están por fuera de la ley. Entonces, entran, tienen también la billetera virtual, o sea, un adicto, o sea, acá las viejas leyes, en un casino no puede haber un cajero automático, ¿no? El cajero automático tiene que estar a tantos metros de distancia de un casino, por el tema de los adictos. Acá vos tenés en el celular, tenés la billetera virtual, y en un clic entras a la aplicación para apostar en un partido de fútbol. Entonces, esos chicos están todas las noches, eso lo han dicho ellos,
que se la pasan la noche apostando a partidos de fútbol que por ahí se juegan en la Liga Europea, por ahí en la Liga incluso en Asia, ¿no? Ni siquiera fútbol, por ahí son otros deportes, ¿no? Ya no se mira el deporte por mirar el deporte también, ¿no? Ese chico ha perdido eso hermoso que era ver un partido de fútbol y ver quién gana y quién pierde esa adrenalina, porque la adrenalina la están poniendo en yo aposté que iba a haber tantos córner, o yo aposté que iba a haber tantos goles, yo aposté que... entonces, están generando una generación de adictos a las apuestas, ¿sí? Por supuesto, con la centralidad de la tecnología, ¿no? La tecnología es lo que a mí me va a permitir salir de la pobreza estructural en la que estoy y voy a poder dar el salto, el sueño americano, ¿no? Voy a poder dar el salto y tener la plata que yo quiero. Esto está construido también por una cantidad, un ejército, hay que decirlo así, ejército de influencers pagados que te muestran los yates, si es hombre te muestran las mujeres que tienen, ¿no? Vieja estructura patriarcal, si es mujer te muestra todos los productos que puede comprar, porque sabe cotizar en bolsa y porque puso tal plata a moverse de tal manera y porque... Entonces hay todo un ejército construyendo esta gran mentira piramidal, ¿no? Porque pareciera un capitalismo de mentira piramidal, ¿no? Eso de esas estructuras De Ponzi. económicas, claro, a lo Fonsi. Bueno, eso lo estamos viendo en las generaciones a muy corta edad, de 8 años en adelante, y de sectores, tanto pobres como sectores medios en Argentina, ¿no? Entonces, hay una ruptura del lazo comunitario, una disociación entre el cuerpo sufriente de ese pibe, esa chica, ese chico, lo digo también en español, esa chica, ese chico, adolescente, que no tiene proyección en su país, que su país lo excluye, que no hay, en donde un país que no le ofrece trabajo, que no le ofrece futuro, y en vez de organizarse con el otro joven para transformar esa realidad material, la vía de escape, son las tecnologías generando una adicción, es decir, el plus placer, ¿no? Diría Plus de Lacan, ese goce. plus, el plus de goce permanente. Para nuestra audiencia, hay una pequeña diferencia. No, el goce incluiría no solamente el placer, sino también el sufrimiento y el placer en el sufrimiento. Claro, diría Lacan. Entonces, ocupa ese lugar, ocupa el lugar de la falta y hace que ese sujeto no se organice, que ese sujeto continúe esta disociación entre el cuerpo y la psiquis y continúe negando su realidad material en vez de aceptándola para transformarla. Por eso genera una disociación entre el cuerpo, yo le llamo cuerpo sufriente tomándolo de Dussel, ¿no? Ahí hay una ruptura incluso ética del sujeto, porque no se hace cargo de su realidad material, no se puede hacer cargo de su realidad material, ese joven, estamos hablando de chicos que empiezan a tener celular a los 6, 7 años, ¿no? No se puede hacer Sí, cargo, eso le hay una genera ruptura con la ansiedad. responsabilidad respecto a la vida, o sea, al cuerpo, a la parte real, pero también a la parte Claro, simbólica y te quedas abombonado en el muy tema imaginario. Absolutamente, es una esfera imaginaria absolutamente delirante, absolutamente desproporcionada y, como acabas de mencionar, sin psicótica. cortes, es decir, el desenfreno. Sí, psicótica, ¿no? Porque también, bueno, el psicoanálisis hoy está totalmente en crisis, como todas las teorías del psicoanálisis están en crisis porque estos chicos también entran y salen de estructuras, justamente no son estructuras, de brotes psicóticos. Antes eso no se veía, antes vos eras estructura neurótica, estructura psicótica. Bueno, hoy se pasa de la psicosis a la neurosis
de una manera mucho más fluctuante, y esto tiene que ver con estas propuestas imaginarias que te dan las redes sociales y todo este conjunto de aplicaciones y de videojuegos también. No hay que olvidarse que los videojuegos, el otro día un padre decía, yo pensé que mi hijo en su cuarto, en su pieza, estaba seguro. Yo prefería que esté en su pieza y no en la calle, porque en la calle había inseguridad. Y resulta que ese chico estaba jugando jueguitos toda la noche con otros chicos, y sabemos que los videojuegos o te entrenan para la guerra, o también te van llevando, estas aplicaciones de videojuegos te llevan a las apuestas, ¿no? Te van llevando, Las tienen adicciones en general, es decir, aperturas, te vuelven adictos. a la falta de separación con respecto a la satisfacción, ¿no? Es decir, no poder aplazar jamás la satisfacción, porque en el mundo imaginario la satisfacción es inmediata y eso puede Es incluir inmediato. el destrozar al enemigo, eso puede incluir la pornografía, eso puede incluir el viaje a donde quieras, además sin horario. Sin horario, y pasa toda la noche donde los padres, a ver, que en América Latina no hay una cultura, no hay una alfabetización digital, no hay una cultura de lo digital, entonces los padres no saben qué hacer, ¿no? Los padres le dan el celular, también porque los padres trabajan 12 horas por día, entonces le dan la tablet, le dan la computadora, le dan el celular para no tener problemas, y a su vez, cuando ese chico empieza a estar angustiado, empieza a estar con problemas ya de angustia, de ansiedad, no saben ya qué hacer porque ya emergió el síntoma, ¿no? Pero el problema es la adicción previa a todo este mundo construido, digital, imaginario, de las corporaciones. Nunca nos olvidemos de toda esta escala, ¿no? De las corporaciones que necesitan un sujeto que sea descartable, un sujeto no productivo, un sujeto que no pueda llevar adelante un país productivo. O sea, pensemos cómo en la Argentina, cómo vamos a tener sujetos que quieran estar dentro de una pequeña y mediana empresa, ¿no? Toda su vida y llevarla adelante cuando toda su infancia y adolescencia la vivieron en un mundo digital que le da satisfacción inmediata, que le permite hacer apuestas y ganar un poco de dinero acá, un poco de dinero allá y resolver el día a día. Cómo ese tiempo propuesto por lo digital, que es una gran mentira en donde la corporalidad no entra, ¿no? El cuerpo no entra en su totalidad, pero se le presenta como la única alternativa válida, ¿cómo después va a sostener una pyme, una pequeña y mediana industria? Ahora, O una fábrica. déjame señalo lo que conversábamos al principio de la sesión, porque se ubica esta concatenación medular, ¿no? Esta necesidad, esta nueva necesidad del capital con una gran población excedente, con otra necesidad respecto a los consumidores y a los trabajadores que necesita para reproducirse, está directamente vinculado con toda esa narrativa, por ejemplo, de la sociedad del conocimiento, de la sociedad postindustrial, ¿no? En la que todo es etéreo, todo es absolutamente despegado de la materialidad. Entonces, aquí en América Latina, en los países del sur global, se nos quiere introducir estas ideas y incluyéndole a la propia izquierda, ¿no es cierto? Buena parte de los teóricos de izquierda. Yo conozco a sociólogos, a economistas heterodoxos, gente progresista que ha tenido inclusive responsabilidades importantes en los procesos, en los cortos procesos de transformación que hubieron aquí en América Latina, absolutamente absorbidos por esta ideología, pero además agresivos agresivos propagadores de esta ideología, ¿no es cierto? Y no se daban cuenta que lo que en realidad estaban pavimentando es esta gran autopista del abandono de las necesidades del desarrollo, de las necesidades de la independencia, de la emancipación de nuestros pueblos, para caer, ¿no es cierto?, en este paraíso hedonista, delirante, frenético de las adicciones, porque aquí lo que estamos viendo es un patrón que puede empezar con una ludopatía, pero que se extiende a otra forma de autosatisfacerse con una muy poca relación con el principio de la realidad, es decir, con una Claro. fantasía permanente alimentada
desde situaciones que son en definitiva insostenibles. Y sobre todo empezaste haciendo el mapa por los jóvenes latinoamericanos, gente más bien sectores de bajos ingresos, de ingresos medios bajos, que serían, ¿no es cierto?, las víctimas más apetecibles por el capital, porque sería el peseteo, que se dice, es decir, una cuestión masiva, pero de bajísimo consumo, pero que al mismo tiempo son los primeros desechables. Claro. Yo diría, Pedro, que la sociedad del conocimiento es el nuevo colonialismo, Ujú, colonialismo digital, ¿no? claro, Porque nos hacen creer que nosotros tenemos que incorporar una tecnología que es una tecnología extranjera y extranjerizante, ¿no? Pero extranjera, es decir, de vuelta, consumimos los servicios que vienen de afuera y nosotros damos nuestra materia prima. En los países que hay litio, damos el litio, damos tierras raras para que la tecnología se desarrolle en el norte, damos agua para los centros de procesamiento de datos, damos materias primas, damos datos, que es la gran materia prima de todo este capitalismo tecnocrático, y consumimos los servicios ya empaquetados. Acá, bueno, hay un autor argentino, Rodolfo Kusch, eh, que trabajó algunos puntos nodulares en términos de la técnica y la tecnología, ¿no? Y cómo si la tecnología solo es tecnología, eh, podríamos decir, popular, si nos la podemos apropiar. claro. Y cuando hablamos de apropiación, hablamos de producción de tecnología. Entonces, América A ver, Latina hoy está... déjame subrayar este punto que me parece que es fundamental. A ver, Teodoro Kusch, primero, Roberto Kusch murió hace ya unos 40 años, ¿verdad? Sí, más o Sí, menos. entonces no es tan reciente y sin embargo él preveía el curso que iba tomando, el curso totalmente alienante, enajenante y dominador que iba tomando la tecnología. Entonces, el problema de esta naturalización de lo tecnológico y bueno, ¿quién se va a oponer a la tecnología, no? ¿Cuáles son los trogloditas que van a oponerse a la tecnología? Entonces, aquí ubica muy claramente el hecho de que la tecnología, en lugar de convertirse en un elemento de liberación de la gente, de que en la que el ser humano podría desplegar toda su capacidad creativa, innovadora, podría liberar su tiempo para ser mucho más libre, digamos, mucho más independiente en términos de lo que él podría, de las iniciativas que él podría tener, se convierte en un instrumento de dominación y como estás planteando vos, de exterminio, es decir, de total sometimiento de cualquier posibilidad de disidencia, de cualquier posibilidad de iniciativa, de cualquier posibilidad de salir del redil y más bien estaríamos con Matrix 1, ¿no? O sea, estar Claro. conectados a la máquina prácticamente como vegetales, porque no se necesita más de nosotros. El capital no necesitaría, porque además es incondicional, eso no es cierto, es insostenible. El capital solo puede explotar el trabajo efectivo que se está realizando. Y entonces, y la capacidad que se está generando, la capacidad que tiene el capital de estar generando estas subjetividades en la periferia, directamente están orientadas a aquellos sectores de la población que son dispensables. Esto es lo que no podemos perder de vista. Estamos hablando de segmentos de la población que por el tremendo avance de las fuerzas productivas ya no son necesarios para el capital. Y por Ujú. eso lo que quieren es tenernos en este mar de loto, digamos, ahí comiendo la flor de loto como en la Odisea, ¿no es cierto? A propósito que ya viene la nueva película. Yo creo que es muy importante ubicar esto que estás mencionando, Vero, porque ese destino que están dando para estas nuevas generaciones verdaderamente es un destino de muerte, ¿no? Y de muerte en vida. No hay lugar realmente para el cuerpo. Si no hay lugar para el cuerpo, en realidad es una falsa salida, ¿no? Es un callejón sin salida lo que nos están ofreciendo. Creo que acá es muy importante comparar con el proceso chino de realmente ahí sí de apropiación de las tecnologías. Por ejemplo, el TikTok dentro de China tiene la obligación de cada 2 videos que haya un video científico, ¿no? Un video de ciencia y de tecnología, sí, hay una famosa encuesta que se viralizó bastante,
que si le preguntaban a un joven europeo o latinoamericano qué querían ser cuando sean grandes, bueno, influencer. O sea, ¿qué es ser influencer? ¿No? Es vender un producto, es ser parte de la maquinaria capitalista vendiendo productos, ¿no? Porque analicemos qué es ser influencer, ¿no? Exponer tu intimidad, exponer tu vida para, en el fondo, vender algo, porque gracias a eso vos monetizás, o sea, monetizás tus videos vendiendo algún producto. Bueno, y se le preguntaban a los jóvenes chinos y los jóvenes chinos querían ser ingenieros, físicos, ¿no? O sea, ahí está habiendo un proceso que yo creo que no está resuelto, China yo creo que no lo tiene resuelto, pero sí está encaminado a resolverlo, de una apropiación popular, social, de esta tecnología. Primero porque es una tecnología que se conduce desde el Estado, es público-privada, pero los tiempos los marca el Estado, también a partir del Partido Comunista Chino, pero fundamentalmente hay toda una nueva estructura estatal que está condicionando a las grandes corporaciones chinas, a las 15 corporaciones, ellos le llaman 15 corporaciones nacionales, estratégicas, que son Alibaba, Baidu, Tencent, ahí hay 15 que por ser justamente estratégicas están obligadas a subordinarse al Estado y, por ejemplo, a dar parte de su rentabilidad para que crezcan polos productivos en toda China, o para que mejore el sistema de salud, o para que mejore el sistema de educación. Tienen ciertas obligaciones por ser estratégicas. Es decir, el Estado, y aparte está tratando de romper los monopolios, porque esta tecnología tiende a lo monopólico por la necesidad de centralización de datos, la descentralización del procesamiento de datos y demás. Bueno, China está tratando de romper los monopolios y, por ejemplo, los datos, los dueños de los datos es el Estado chino, ¿no? El dueño de los datos de los chinos, no son las corporaciones. Le da a la corporación los datos que necesita para el desarrollo de la inteligencia artificial, pero no son de las corporaciones. Podríamos hablar mucho, ¿no?, de eso, pero ahí estamos viendo cómo mediante la educación digital, mediante la educación en la primaria, en la secundaria, en las universidades en China, yo creo que está habiendo una apropiación real de esta tecnología y es una tecnología aplicada a la producción, no a la especulación ni a la manipulación. Podemos hablar de que sí hay vigilancia, pero esto también hay que enmarcarlo en una cultura determinada, que poco sabemos, ¿no?, del taoísmo, del confucianismo, digamos, ellos aceptan que una vigilancia bastante fuerte por parte del Estado, Pero pero hermano, no es yo creo que aquí sí te no es acoto por un, manipulación. te acoto por un Sí, punto procedimental que es muy importante, ¿no? Es decir, aquí se quiere poner como el gran cuco, el gran demonio, este control que podría tener el Estado chino, por ejemplo, o el Partido Comunista chino, que estaría confirmándose, digamos, con lo que estás diciendo, pero que lo que no nos damos cuenta es que el Partido Comunista chino tiene más de 100 millones de miembros. Es decir, estamos hablando claro, de un proceso de capilaridad muy importante que llega, pero hasta el último rincón de China y que obviamente es una situación de lo que se conoce como centralismo democrático, pero que permite niveles de interpelación permanente, de responsabilización permanente por parte de ciudadanización de todo el proceso en definitiva. La pregunta que claro, hacemos es, ¿qué ecuatoriana, qué ecuatoriano, qué argentina, qué argentino, qué latinoamericano tiene alguna posibilidad de decidir qué es lo que Palantir hace? ¿O qué es lo que Cambridge Analytica hace? ¿O exacto, qué es lo que Meta hace? ¿O lo que X hace? ¿No? Es decir, aquí en los monopolios no hay en absoluto esto que aparece como el epítome de la democracia, de la libertad, de la transparencia, es por el contrario la negación de cualquier posibilidad de democracia, de cualquier posibilidad de transparencia, de cualquier posibilidad de ciudadanía. Esto es muy importante. Es decir, estamos en un proceso en el que la propia tecnología está generando niveles que hacen imposible cualquier derecho formal que esté escrito en la Constitución, en las leyes. Es decir, dejan de ser aplicables.
Porque claro, si tus datos pueden ser utilizados por los bancos privados, tus datos pueden ser utilizados por Palantir, pueden ser utilizados para cuestiones militares, pueden ser utilizados por las farmacéuticas, en realidad lo que estás es siendo inconscientemente y en contra de tu voluntad, estás siendo un objeto, esto que mencionabas, pasas de ser sujeto a ser objeto de estos intereses y que por último tienen la capacidad de hacerte creer que era lo que vos en principio deseabas. ¿No? Es decir, que no claro, solamente que es una servidumbre voluntaria, sino que además gozosa. claro. Bueno, y volviendo un poco, ¿no? Esto de subjetividades, si te parece, Claro. yo también coincido con esta autora, Yoyana Zuboff, cuando habla de la construcción del gran otro digital, ¿no? Tomando a Lacan, el gran otro, ¿no? El otro con mayúscula. Este medio ambiente digital, medio ambiente ya es un concepto que no usa Yoyana Zuboff, pero me parece el más apropiado, medio ambiente digital, porque nos engloba. Hoy no podemos separar nuestra vida física de nuestra vida digital, es un continuo. Va construyendo justamente el cómo tenemos que actuar, el cómo tenemos que comportarnos, e incluso construye, por eso yo decía que hasta la subjetividad y el yo de la modernidad está roto, ¿no? Y está en crisis, construye un nuevo yo, un nuevo sujeto, ¿no? Eh, hay bueno, yo trabajo mucho con psicólogos, ¿no? Esto del estadio del espejo, me gusta problematizarlo con las tecnologías, Pero por ¿no? El favor, estadio del explícalo de la espejo. manera más didáctica para nuestra audiencia. Yo soy socióloga, también lo aclaro, ¿eh? Bueno, Pero bueno, rapidito, rapidito, entonces rodeada te de interrumpo con eso. psicólogos. Es decir, es el hecho de que Sí, la identificación, inclusive la capacidad de esto que mencionaba, de ser un cuerpo, es decir, de constituirnos como un yo piel, ¿no es cierto? En realidad es un subproducto de nuestra identificación con el prójimo, con el que vemos claro, en el hay un espejo, otro. con el hermano, con el niño de que juega al frente, con la mamá, con el papá, con cualquier persona que es la que nos permite reconocernos como un individuo. Entonces, Claro, este punto es muy importante porque nos pone en una situación en que la identificación al mismo tiempo es un modelo, es decir, el otro es un modelo, es al mismo tiempo un rival, es al mismo tiempo un instrumento, es al mismo tiempo un objeto de deseo, un objeto de envidia, exacto. un objeto de amor y de odio. Exacto, es este estadio a edades muy tempranas, a los 2 años más o menos, 2, 3 años, en donde ese niño, bebé niño, le pregunta, ¿no? Principalmente a la madre, que hace de gran otro, ¿quién es ese niño que está en el espejo, ¿no? ¿Quién es? Y ahí está, como vos decís, son todos los otros que le dicen, sos vos, y va construyendo su corporalidad, ¿no? Va construyendo su corporalidad, la capacidad de entender que no es un apéndice de los padres, sino que es algo diferente, con capacidades diferentes, con una mirada diferente, con un estar en el mundo diferente, ¿no? Esto de la subjetividad. Ahora, pensemos qué pasa cuando en esa familia, en ese núcleo primario que está en crisis, por lo económico, por lo político, pero yo me voy a centrar en lo tecnológico, eh, cuando el niño pregunta, no pregunta a través de un espejo, sino pregunta a través de un video del celular, ¿no? En donde está él. Él está en un video dentro del celular. Él está en una foto del celular. Incluso cuando ve a su madre, por ejemplo, en los momentos de lactancia materna, la madre está usando el celular y no la está mirando a los ojos, ¿no? Está permanentemente usando el celular y no, esa comunicación se ve, hay un tercero, que ya el tercero no es el padre, ¿no? Esto el padre también hay una crisis del rol paterno, ¿no?
sino que es esta tecnología, ¿no? La madre lo que desea es el celular. Lo que ve el niño que desea es el celular y tener el celular, pero digamos, la tecnología interfiere en la relación, la constitución primaria. Por eso se dice que cada vez nos estamos pareciendo más a máquinas, ¿no? O el ideal actual del sujeto es tener una gran capacidad de procesamiento. Ya no es la inteligencia artificial copiando el cerebro humano a través de las redes neuronales, ¿no? Sí, Es la el ser inteligencia humano artificial, copiando a la sino que es inteligencia el ser artificial. humano copiando la capacidad de cálculo de la tecnología. Lo vemos en los autistas. Digamos, ya está más que comprobado que el autismo tiene que ver con la introducción temprana de las tecnologías que impiden incluso que el niño desarrolle lo verbal, porque está todo el tiempo pasando videos en el celular o en la tablet y retrasa el desarrollo simbólico y retrasa la capacidad justamente de simbolizar, ¿no? Pero bueno, yo iba a dar como ejemplo, hay una aplicación taiwanesa, ahí hay un tema, ¿no? También, por eso yo digo que en Oriente y en China no está todo resuelto respecto de qué va a pasar con las tecnologías y el ser humano. Hay una aplicación taiwanesa que se llama Traductor de Llanto Infantil, en donde mediante una IA, esa IA con un 92% de exactitud te dice por qué llora tu bebé, ¿no? Entonces pensemos todo lo que corta, porque pensemos todo lo que rompe esta aplicación tecnológica. Cuando una mamá ve a un niño llorando, lo primero que hace es empatizar con ese niño, ¿no? Hay una relación empática, y empieza a preguntarse todas las posibilidades de por qué el llanto, ¿no? El llanto por hambre, el llanto porque tiene gases, el llanto porque está incómodo, y también la transmisión generacional, porque cuando no se sabía qué hacía, se preguntaba a la abuela, o se preguntaba a la tía, o se preguntaba a alguien de la comunidad. Bueno, ahora esta aplicación te resuelve, lo pongo entre comillas, bueno, con una exactitud del 92% por qué llora tu bebé. Entonces ahí no hace falta empatía, ahí no hace falta la pregunta de la madre, yo no pregunto, solamente dejo que actúe la tecnología. Entonces ahí hay rupturas, distintos tipos de rupturas del lazo primario que van conformando a esos niños como más parecidos a máquinas que a seres humanos, ¿no? Ahí tenemos un problema que atraviesa todas las clases sociales. No solamente, diría que para algunas cosas las clases más humildes, yo hasta pienso, por ahí es un poco idílico, ¿no? Pero pareciera que van a tener otras vías posibles, ¿no? A ver, van a ser las primeras que ya están sufriendo toda esta situación, pero también, justamente al estar tan excluidos en términos económicos, todavía se genera esa comunidad, ese objetivo común para salir adelante en términos de economía, en algunos casos, no en todos, en algunos casos acá todavía tenemos algunos grados de organización comunitaria. Bueno, entonces el gran otro digital me parece clave, Pedro, me parece que acá hay una estructura, un ecosistema que está rompiendo incluso esas relaciones primarias y también está capturando el lenguaje, ¿no? Hay un autor, bueno, Benassayant, que habla, un argentino radicado en Francia, que habla de la colonización, ¿no? Del sujeto por la tecnología, no de la hibridación, es decir, no de una real, un feedback, un ida y vuelta, sino que es la colonización de la tecnología del sujeto. Yo hablo de la colonización del lenguaje. Por supuesto que como muchas otras veces, así como hablamos español, porque español es el idioma del conquistador, o portugués es el idioma del conquistador, no nos tenemos que olvidar de eso, ¿no? Ya estos procesos
También hay que ver las similitudes históricas, las rupturas, pero las similitudes históricas. Hoy estamos en una captura del lenguaje, nuevamente, por parte del capital, que nos hace, que toma la palabra, ¿no? Que habla por nosotros, nos hace que hablemos de determinada manera, que hablemos con tantos caracteres, porque el Twitter te obliga a tener tantos caracteres, que usemos emoticones, que justamente usemos mucho más imágenes, porque la capacidad de abstracción es cada vez menor. Eso lo vemos en estudiantes universitarios que hoy no leen, no pueden leer un libro, no pueden leer un capítulo, no lo pueden, no es que no quieren, no pueden, porque todo lo que todos los días, con lo que conviven todos los días, es con esto de la imagen y los 30 segundos como la atención solamente permanece 30 segundos. Y lo más peligroso es que justamente este lenguaje que es más basado en lo simbólico, en algunas imágenes, ¿no? Más que en el lenguaje estructurado, sino que son símbolos, son imágenes que te impactan y te impactan en lo emocional, ¿no? Te deprimen enseguida, te agarra odio y querés salir a pelearte con alguien, ¿no? Son todas imágenes las que usa este medio ambiente digital, disminuye la capacidad de abstracción, y por lo tanto lo textual es mucho más difícil incluso para las clases medias. Yo no sé si me estás viendo. Sí, Ah, está muy bien, síganos. disminuye, disminuye la capacidad de abstracción de las clases medias. Entonces, a la hora de leer un texto no lo pueden leer. E incluso lo que está pasando es que les cuesta tener un punto de vista, porque estos niños han sido criados en donde el punto de vista subjetivo no tiene valor, porque es todo el tiempo amoldarse a una estructura preconcebida, prearmada por parte de corporaciones que están generando adictos, que están generando ni siquiera un ejército de reserva, ¿no? Esta generación del descarte, eh, lo que provoca es justamente una incapacidad de constituirse subjetivamente. Entonces, es permanentemente en la universidad se escucha la pregunta, ¿pero qué tengo que entender del texto? ¿Qué tengo que, no, ¿qué entendés vos del texto? No va a ser lo mismo que entiendo yo. ¿O usted está hablando por lo que dice el texto o por su mirada, ¿no? Como Bueno, y si que hubiera una eso disonancia. finalmente va a quedar resuelto por inteligencia artificial. Le preguntas a Bueno, ChatGPT que te haciendo ahí el va. trabajo. Ahí voy yendo a ChatGPT, voy yendo a ChatGPT. ChatGPT, hoy por hoy, porque, a ver, ChatGPT no era una necesidad social. Eso es lo primero que hay que decir. Se instala socialmente por un fuerte marketing de Microsoft, que es lo que está, la empresa que está atrás de OpenIA, que es la empresa que lanzó ChatGPT. O sea, se hizo un convenio con Microsoft muy fuerte antes de lanzar el ChatGPT, sobre todo el ChatGPT 2, creo que fue el que más se usó. Hicieron una fuerte campaña global de marketing en donde no se sabía si el ChatGPT venía a destruir la humanidad o a salvar la humanidad, pero todos hablaban de ChatGPT y todos se metían a la aplicación de ChatGPT. Es decir, ChatGPT de vuelta no nace como una necesidad de la comunidad, no nace como una necesidad del sujeto, nace como una imposición del capital. El ChatGPT, por supuesto, que es un software de redes neuronales totalmente sesgado, o sea, si se le hace cierta pregunta sobre Palestina, va a contestar de una determinada manera, porque las bases de datos con las que está constituida están adaptadas, están manipuladas, también el proceso de redes neuronales también está manipulado, y lo que hace justamente es la autocomplacencia desde el tipo de voz,
y hace que vos te lo confundas con un humano. Hay una película, Her, se las recomiendo, no sé si la vieron, en donde un sujeto se enamora de la inteligencia artificial, ¿no? Hasta que se da cuenta que la inteligencia artificial es una inteligencia artificial, digamos, y estaba hablando con muchos a la vez, que cuando hablaba con él, no la estoy spoileando, pero bueno. Muy visionaria esta película, en donde lo que muestra es que esta tecnología busca que nosotros empaticemos como si fuera un ser humano. O sea, nosotros nos relacionamos con el chat GPT pidiéndole disculpas si le hablamos mal, o pidiéndole por favor. Es decir, nuestra mente no está preparada para este tipo de tecnología que nos auto legitiman permanentemente y nos consuelan y nos habla bonito. Y si nos habla con una voz humana, nosotros desarrollamos la empatía con ese Pero chat ahora sí GPT. cámbiate por favor de ángulo porque estás justo con el brillo, estás adquiriendo ciertas características místicas. Sí, es el atardecer. Ahí está Eso, mejor, ¿no? ¿ya? Entonces, ahí hay una relación, digamos, compleja, ¿no? En donde, ¿qué pasa con ese sujeto que de vuelta, como hablábamos antes, Pedro, pone a la tecnología en el centro de la vida y se va desplazando subjetivamente su propio yo, ¿no? Porque es la tecnología, en este caso ChatGPT, el que le resuelve su cotidianidad. Si tiene que escribir una monografía, le escribe la monografía. Si está deprimido, le pregunta qué puedo hacer para dejar de estar deprimido. Si tiene una pareja que no le da, no le presta atención, le pregunta cómo hacer. Es decir, se mete en lo más íntimo, ¿no? No solamente en el trabajo, no solamente. Que también hay que decir que esto empezó en el trabajo, eso Kate Crayford en Atlas de Inteligencia Artificial lo muestra muy bien, ¿no? Cómo todo esto empezó en la estructura, dentro mismo de Google, dentro mismo de Meta, y después lo lanzaron, ¿no? Bueno, entonces hay una colonización del lenguaje, hay hay una imposibilidad de estas nuevas generaciones de poner un orden, en el aquí y ahora es lo único que reina, ¿no? Todo tiene que resolverse ya, automáticamente. La aceleración de los tiempos de lo digital hace que yo no tenga tiempo para el compartir con otros y la paciencia para compartir con otros. Y pensemos, Pedro, cómo podemos construir organización popular cuando construir organización popular implica otros tiempos. A ver, yo soy también militante, los tiempos de lo colectivo, ¿no? Son tiempos que a veces cansan, que son difíciles, porque el otro también tiene su historia, el otro, y uno intenta llegar a una síntesis y sintetizarse. ¿Por qué? Porque hay algo más importante que nos une, que es, por ejemplo, resolver algo de la comunidad, lo común, ¿no? Va rompiendo lo común porque va imposibilitando la conexión intersubjetiva. Yo ya no tengo tiempo para esperar al otro, no tengo tiempo para entender al otro, no tengo tiempo para soportar al otro, ¿no? Porque es eso, es el soporte, No ¿no? hay tiempo, ni paciencia, ni energía. Bueno, ni energía, también con la crisis económica. Claro. Entonces, bueno, sin orden ni prioridad, hay una sobreestimulación permanente en las jóvenes, eso también en todas las clases sociales, eso también en Europa pasa, una modificación del circuito de dopamina, eso ya lo decíamos hace más de 10 años, ¿no? Que Facebook modificaba el circuito de dopamina, modifica el circuito de dopamina, es decir, el vínculo social pasa a ser el de la red social, ¿no? Yo quiero ver cuántos me gusta tengo ahí, no si mi vecino se lleva bien conmigo. Eso
no me genera, no me descarga dopamina. ¿Sí? Yo estoy sentado con mis compañeros en la escuela y no hay tanta descarga de dopamina ahí cuando, por ejemplo, no sé, todo lo que pasaba, ¿no? Con las amistades, con los noviazgos en la escuela primaria, en la secundaria. Eso no pasa ahí, pasa a través de la red social. Entonces hay más descarga de dopamina, que la dopamina es justamente lo que te hace salir a conectar socialmente. Entonces hay más descarga en lo digital que en el entorno físico. Ahora, lo interesante de todo lo que estás planteando, que es una denuncia muy potente, es que al mismo tiempo es tan masivo, es tan contundente, que necesariamente se estrella en lo cotidiano con la realidad de la gente, es decir, la realidad de carencias de la gente. Es decir, por un lado, el desenfreno, Cluscard, un filósofo francés de hace 50 años, hablaba el capitalismo en la que todo es, a ver, en la que todo es posible, no, todo es deseable, pero nada es posible. Entonces, Claro. el problema es que más temprano que tarde, precisamente serían aquellos segmentos de la población más susceptibles de ser víctimas de esta trituradora humana, los primeros que van a terminar reaccionando, ¿no? Sí. Yo creo que es importante analizar esta situación, que es una situación material, si bien es digital, pero es material, o sea, impacta materialmente, porque es lo que estamos viendo en términos sociales cuando, por ejemplo, en Argentina eh, hay despidos permanentemente, no llegamos a fin de mes, y los más jóvenes, o por ejemplo la universidad, hoy la universidad lamentablemente está en una crisis estructural muy grande por el sueldo de los docentes, hay paros todas las semanas, y ese estudiantado que históricamente fue vanguardia en muchas luchas en Argentina, ¿no? Hoy está pasivo, ¿no? No reacciona. Bueno, lo tenemos que ligar con esto, porque este análisis tiene que ver con eso, digamos, uno no analiza esto por amor a la academia, sino para tener herramientas para comprender la situación política y social actual. O sea, esta generación no tiene herramientas para la socialización y por lo tanto no tiene herramientas para sostener una organización política de largo plazo, para sostener un proyecto, no tiene abstracción. Hoy hay que mostrarle imágenes para que comprendan algo. Imaginémonos lo que es para esta generación tener la capacidad de soñar con un mundo distinto. Ujú. Bueno, Sumado a todas las hasta que se críticas reviente la burbuja, pongámosle así, hasta que se reviente bien, la burbuja. vamos a lo Pero positivo. Bueno, hemos rebasado la hora y media, yo sí, encantado de seguir conversando. Yo te comprometería para continuar con este análisis en algún dale. otro momento. Ojalá pudiera ser la próxima semana, misma hora, mismo canal. Vos me dices, vos me confirmas. Sí, Porque yo sí, creo que puedo. buena parte de nuestra audiencia se quedó muy prendada y muy pendiente de qué continúa, ¿no? Es decir, la profundidad del análisis que estás haciendo creo que se convierte en una contribución fundamental para todos los pueblos de América Latina. Yo te agradezco muchísimo y no sé si quieres cerrar con unas últimas palabras esta sesión. No, la verdad que agradecerte por la invitación. Me encantaría que podamos continuar porque tenía más cosas sobre la guerra cognitiva, guerra Sí, sí. psicológica, ¿no? Ahí tenemos que ir Entonces ya al aspecto queda pactado, Vera. Próxima semana, misma hora, concreto. mismo canal. Y bueno, espero haber podido aportar, como vos decís, herramientas para la construcción de la organización popular, que es lo que siempre me guía en el desarrollo de lo académico y de lo intelectual, ¿no? Muchas gracias, un gran abrazo y buen año, que sea un año de muchas luchas, don. Hasta la Un próxima. gran abrazo, un saludo. Chao, chao.